Bueno, pues ya estamos aquí una vez más en streaming, en este caso en el Campeonato Gallego Infantil organizado por la Federación Gallega de Tenis y en este caso en el Casino Mercantil de Pontevedra. En este caso vamos a ver las primeras semifinal femenina, una de las dos semifinales femeninas de este gallego, que van a disputar la viguesa Aranay Martínez y la ourensana Lara Amoeiro. Ambas jugadoras vienen de estar esta semana pues jugando las rondas previas, que pues en otros casos se tuvieron que disputar en pistas cubiertas, pero en este caso tenemos un magnífico día de sol y vamos a intentar pues acompañar a las dos jugadoras y a los espectadores, que en este caso tenemos en Facebook y en YouTube. Recordad que podéis seguirnos en el Facebook de la Federación Gallega de Tenis, también en los Facebooks de Volvemos a Primera y de emitimos.com, que somos los que en este caso nos vamos a encargar de acompañaros, y también en el YouTube de la productora Volvemos a Primera, que en este caso apoya este streaming. Las jugadoras ya están peloteando. Aquí vemos las instalaciones de este mercantil, que también se están jugando a la vez los cuartos de final de la categoría masculina, y esta primera semifinal que tenemos es la categoría femenina. Recordamos, vamos a ver una de las dos semifinales, en este caso la que se disputará entre Aranay Martínez y Lara Amoeiro. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, estamos ahí preparándolo todo, mientras las jugadoras ya comenzaron el primer set. Vamos mientras a intentar también monitorear todos los comentarios que tengáis de Facebook, todos los comentarios que tengáis de YouTube. Tenemos así hoy en la primera de estas jornadas, en el primer partido tenemos poquitas manos, pero vamos a intentar contestar a todas las preguntas que nos hagáis. Nos gustan los streamings participativos, nos gusta que nos contéis cómo vais viendo el partido, y si conocéis a las jugadoras gallegas, ¿no?, que hoy van a jugar. Sabemos que este enlace lo podéis mandar tanto pues los padres de los chicos que juegan como las chicas, y también lo podéis mandar por ahí, ¿no?, si os gusta el tenis, de categorías en formación, como en este caso es el infantil, que recordemos está jugando a la vez que el junior. En este caso el junior se está jugando en el Club de Tenis Pontevedra, y este que se está jugando en el Casino Mercantil. Vemos como las jugadoras están ya acabando de pelotear, en este caso están calentando ya el saque. Aquí vamos a ver que no nos acople todo, estamos ya preparándolo todo. Normalmente empezamos justitos con el partido, pero hoy tenemos la suerte de poder estar en directo ya desde un poquito antes en la página, recordad, de la Federación Gallega de Tenis, y también en YouTube. Para quien prefiera usar enlaces de YouTube, pues estamos en todos lados, en todos lados. Ahora mismo podemos permitirnos el lujo de poder estar en todas las partes. Ya no solo es televisión, ahora es streaming y por redes sociales. O sea, el que no quiere seguir el tenis es porque no quiere. Bueno, recordamos, vamos a ver a Aranay Martínez, que en este caso es la jugadora que va de negro, la que tenemos más alejada de nuestras cámaras, y Lara Amoeiro, que en este caso la ourensana, que va de rojo y la que tenemos más cerquita de nuestras cámaras.
está acabando de calentar el saque. Las dos chicas ya llevaban un tiempo aquí peloteando en la pista, en esta pista que hace de central hoy, que es la pista 7 del Mercantil. Mercantil, instalaciones pues con muchas pistas, una instalación con 7 pistas de pista dura exterior, 2 pistas de tierra cubiertas y 3 pistas de cemento pulido, asfalto pulido en pabellón. Es de las pocas instalaciones en Galicia que tiene pues tantas pistas y de tanta variedad y cubiertas, ¿no? Porque en Galicia, pues como todos sabemos, hace buena falta el tema de las pistas cubiertas, porque aquí el tiempo, llevábamos una semana de lluvia tremenda y ahora pues parece que estos rayitos de sol nos van a venir muy bien para poder ver esta semifinal femenina, que continuaremos haciendo otro streaming por las mismas plataformas por la tarde, con la primera semifinal masculina, y mañana emitiremos íntegras la final masculina y la final femenina, que se disputarán en esta pista 7 del Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra. Como siempre, tratamos de involucrar también a los clubs donde estamos emitiendo, y seguramente pues a lo largo de este partido, según vayan viendo que este streaming va funcionando, se nos animarán aquí a comentar el partido con nosotros. Nos vale todo, nos vale gente del club, nos vale gente de la federación, nos valen chavales incluso. Tenemos comentado algunos partidos con chavales que cayeron en anteriores rondas, que nos daban su visión del partido, y bueno, que desde aquí, ya lo comentamos, comentarle a la gente también que se pase por el set, que nosotros no mordemos y que comentamos el partido, que seguramente lo comentemos entre todos mejor que yo solo, porque al final uno sabe de tenis, pero hay gente que sabe más de tenis que yo, y seguro que durante la retransmisión podremos enriquecerlo con más gente en los comentarios. Mientras ya vemos que hicieron el sorteo, parece que en este caso va a sacar, bueno, lo sabremos ahora. Vemos como las dos jugadoras, recordemos, Aranay Martínez de Vigo, que va en este caso de negro, y Lara Amoeiro de Ourense, que en este caso es la jugadora de rojo. Semifinal femenina, la primera de las semifinales femeninas, mientras en la pista de al lado tendríamos la otra semifinal femenina, pero que en este caso vamos a centrarnos en esta, ya que es la pista que estaremos streameando no solo hoy en las semifinales del día de hoy, masculina y femenina, sino también mañana en las finales masculina y femenina. Pues el sorteo ya se ejecutó, y en este caso va a ser Aranay la que tenga el servicio. La viguesa empezará el partido sacando, y comenzamos. Vamos a ver si nos respeta el tiempo y podemos ver un buen partido de tenis. Esa bola que parece que se le fue a Lara. Vamos a intentar el marcador que sea riguroso, pero bueno, no tenemos árbitro en este caso, entonces en algunas, si nos equivocamos, disculpadnos. Pero bueno, vamos a intentar seguir el partido perfectamente, aunque no sepamos el tanteo siempre exactamente. Ahí se la jugó mucho Aranay con ese intento de acabar el
el punto rápido. Se precipitó un poco, cogió la bola quizás demasiado arriba. No fue capaz de definir en ese intento de approach. Esa bola se le va a Lara. En este caso, Lara está jugando, parece ser un poquito más defensivo. Esas bolas de fondo que se le pueden estar yendo un pelín, pero Aranay se las está cantando buenas porque no las ve ni dudosas. Pero sí que vemos en este comienzo a Aranay un poquito más agresiva. A ver ahí Aranay que está tosiendo un poquillo. Esa bola parece que se le fue a Aranay. 30 iguales. El anterior punto, Aranay ya trató de subir un poquito a la red. No fue definitiva en la red, pero acabó ganando el punto. Vemos que la intención de ella con el saque es ser más agresiva. Muy bien ahí, al contrario que en los anteriores, aquí sí recuperó la red y fue definitiva, subió con mucha más consistencia, está enganchando muy bien la bola arriba Aranay y ahora se pone 40-30. Está claro que con su saque va a intentar pues tener esta iniciativa en el punto, parece. Bola para llevarse el primer juego Aranay. Esta es doble falta, ahí quizás se presionó un poco porque tenía una bola para llevarse el primer juego y la primera doble falta, que bueno, pues son las típicas situaciones, ¿no? En estas edades también, pues proceso de aprendizaje y 40 iguales. Vamos a ver cómo resuelve este juego. Ahí la cantó mala, Aranay se pone con ventaja en este juego. Otra vez vemos que Lara en este caso está intentando defender y no le está yendo mal, pero sí que Aranay la vemos con un poquito más de iniciativa en este primer juego. Esta se le va, recupera la ventaja Lara y se ponen de nuevo Yus. Se le va a Lara. De nuevo ventaja para Aranay.
que se le va esa bola de nuevo y que ahora mismo está dudando también entre si ser más consistente e ir directamente a por el juego o si tener un poquito más de paciencia. Veíamos que presionaba ahí un poquito sobre el revés de Lara. Nos acompaña aquí una mosca. Qué bien abrió ahí y casi intentó pasarla ahí al final Aranay, y es la primera vez en el primer juego que Lara tiene ventaja. En este caso vamos a ver si aprovecha, porque la rotura del primer juego pues determinaría un poco. Recordamos que no es determinante en estas edades, pero quien gana el primer juego pues a veces sí que condiciona un poco los siguientes. Segundo saque para Aranay. Segundo saque Aranay ahora. Ventaja para Lara. Pues juego para Lara, que después de tener 2 ventajas Aranay, 3 ventajas Aranay, finalmente es Lara la que se lleva el primer juego. Y lo que comentábamos, Aranay que estaba intentando ser un poquito más agresiva y Lara pues con mucha paciencia consiguió llevarse el primer juego. Y vamos a ver qué hace Lara con su saque. Ya vimos que en el resto pues estaba defendiéndose muy bien ante el juego agresivo de Aranay, y ahora vamos a ver qué hace Lara con su saque. Pues comienza el segundo juego. Al saque Lara Moeiro. Ahí se le va a Aranay. Lara Moeiro, que parece que con el saque también va a optar por aguantar, va a optar por tener paciencia, esa paciencia que le dio el primer juego. Se le va el primer saque. Esa bola parece que se la va a dar buena Aranay, parece que bueno, le comió un poco y que se la va a dar por buena. Está jugando, ya comentamos, Lara muy profundo, está siendo inteligente también, teniendo su paciencia para acabar los puntos, y de momento le está yendo muy bien porque ganó el primer juego después de romperle el saque a Aranay, y va ganando 30-0 en el segundo juego. Otra bola que se le va a Aranay. Aquí le jugó muy profundo, no supo quizás Aranay echarse para atrás en la pista, dar un par de pasos, retroceder para poder ganarle esta ventaja. Este primer saque que se le va a Lara.
Y juego para Lara. Parece que, bueno, pues están jugando las dos presionando sobre el revés de la contraria. Deben ya de conocerse en Galicia al final, en el circuito, pues se acaban conociendo las chicas. Y parece que, bueno, pues están aprovechando las debilidades la una de la otra, pero parece que Lara tiene un poquito más de ventaja en este caso. Y va 2-0 arriba en el primer set. Muy bien, ahí Aranay ahora sí consiguió pues subir con esta bola definitiva a la red, con esa agresividad que ya le sirvió en el primer juego para ganar muchos puntos, pero que no le fue suficiente, y que tiene bastante claro que es su juego y va a tratar seguramente Aranay de de recuperar esa confianza en sus golpes y poder pues subir a la red y tratar de finalizar los puntos allí. Ahora Lara fue inteligente porque con esa bola corta obligó a subir probablemente pues contra su voluntad a Aranay, y Aranay está cómoda subiendo por su cuenta, pero no si la obligan a subir, y ahí aprovechó muy bien el ángulo Lara Moeiro. Esta bola última que se le fue a Lara, a la red. Continuamos para los que nos acabéis de empezar a seguir. Estamos aquí en la semifinal del campeonato gallego infantil, en este caso organizado por la Federación Gallega de Tenis y el circuito Babolat en las instalaciones del Casino Mercantil Industrial de Pontevedra. Nos podéis seguir en directo en Facebook, en YouTube y en los Facebooks de la Federación Gallega de Tenis también. Mientras recordamos en este caso este partido que se disputa entre Aranay Martínez, la viguesa Aranay Martínez, y Lara Amoeiro de Ourense, y que va ganando Lara Amoeiro 2-0 en el primer set, y ahora con una bola de break, una nueva bola de break que pondría el partido pues bastante desigualado, pero vamos a ver si es capaz Aranay de levantar esta bola de break de Lara. Esa bola que se la canta mala, una bola cerquita de la línea, en este caso Jus, y pierde la primera oportunidad del break que la pondría 3-0, y vamos a ver si pues Aranay en este caso es capaz de reponerse y ponerse 2-1. Ventaja parece que para Aranay. Y vamos a ver cómo continúa el partido. En este caso, segundo saque para Aranay, mientras ya empezamos aquí a recibir refuerzos de chavales del club que siempre nos ayudan con el tema de los marcadores, que
y se le va esta bola a Aranay, y ahora pues nos ponemos de nuevo 40 iguales. En este caso vamos a aprovechar el cambio para que aquí Nico Utón, que nos viene a ayudar con los marcadores, le vamos a explicar un poquito cómo es el sistema, y ya vamos a estar un poco más liberados también para poder comentar el partido tranquilamente y con esas manos de los chavales del club que siempre nos hacen falta, que siempre pues está bien que nos apoyen, porque también ven tenis. En este caso va a venir aquí Nico a echarnos un cable. Se le va esa bola a Aranay y se pone de nuevo, que no es capaz ahora mismo de definir en la ventaja, y Lara de nuevo tiene una bola de break que la va a poner con otra posibilidad de 3-0, que sería una ventaja importante para el partido. Recordad que una vez aquí ya incorporemos a nuestro compañero Nico al marcador, pues podréis también comentar en Facebook, comentar en YouTube, y podemos hablar y chatear en directo. Cambio y 3-0 para Lara, que se pone con ventaja. Bueno, pues ya incorporamos aquí a nuestro amigo Nico Outón, que aparte de un chaval del club aquí del Mercantil, pues sabemos que le gusta mucho el audiovisual y seguro que lo va a hacer muy bien aquí con los marcadores. Ay, qué bien lo hizo Lara, porque no era fácil esa dejada. Le está machacando ahí un poquillo en los cambios de ritmo. Aranay quiere ser más agresiva, y Lara ahora sí, que antes estaba jugando profundo, ahora sorprendió con esa dejada. Ahí una vez más se precipitó Aranay. Está jugando muy bien Lara con las alturas, porque ahí veíamos una bola profunda que le levantaba sobre el revés a Aranay. Y antes una dejada, ahora una bola alta, y bueno, pues está siendo inteligente Lara jugando. Vemos que vamos sumando espectadores, sobre todo en el Facebook de la Federación Gallega de Tenis. Os animamos también a que nos comentéis qué os está pareciendo el partido. Este partido del Campeonato Gallego Infantil, que Lara Moeiro ahora tiene una ventaja de 40 nada con su saque, bola para 4-0.
Esta se le va a Lara, que intentaba pues una vez más hacer cambios de ritmo. Aquí parecía que quería hacer una dejada, pero al final fue una bola que se le quedó más larga de lo que ella probablemente pretendía, y además se fue ancha, o sea, tenía intención de cambiar este ritmo, pero sigue con una ventaja de 40-15 para 4-0. Aranay parece que ahora tiene que pensar en cambiar un poco la estrategia, porque esta agresividad que intentaba hacer desde el primer juego con subidas a la red no le estaba funcionando muy bien para la bola profunda y los cambios de ritmo que le está haciendo Lara Moeiro, y a ver qué pasa en este juego. Fijaros aquí qué difícil, porque nosotros que normalmente ya en algunos tenemos a los árbitros que nos ayudan, aquí tenemos que averiguar un poquito. No tenemos ojo de halcón todavía, pero todo se andará. En este caso 4-0. Mira, aquí Nico, que estaba más atento que nosotros, ya sabía que había ganado el juego. No hay nada como tener a la gente del club ayudándonos con los marcadores. Y 4-0 Lara Moeiro, que se pone con tremenda ventaja en esta semifinal. Aquí una vez más, fiel al estilo que estaba teniendo Aranay, intentó subir a la red de nuevo con ese approach, pero se le quedó esa bola, se precipitó un poco. Y le está funcionando a Lara esperar más, tener más paciencia. Aún así había empezado ganando el juego. Se le queda esta bola a Aranay. Y ahora, aunque Aranay había empezado ganando este juego, son dos bolas seguidas que tiró a la red en dos errores no forzados, intentos de bola de subida, que en este caso se le quedaron en la red. Mientras vemos que en este caso solo podremos chatear desde la página de Facebook de la Federación. Por la tarde tendremos también habilitado el chat en el YouTube, en el canal de Volvemos a Primera Producciones. Y bueno, en este caso lo hemos habilitado solamente para Facebook para esta semifinal de la mañana, para que os conectéis, para centrar las visitas en el Facebook de la Federación, que sin duda pues nos está ayudando también, pues también con la disposición de las pistas, favoreciendo a que los partidos se jueguen en esta pista y adaptándose a nuestras necesidades. Desde aquí agradecemos a la Federación el apoyo también. Y Aranay, que desespera un poquito en este juego, que se pone 5-0 para Lara Moeiro. Parecía en el primer juego que iba a tener esta iniciativa Aranay por el juego agresivo que estaba haciendo, con muy buenas subidas a la red también. Mientras vemos las instalaciones del Mercantil de Pontevedra, de lo que habíamos hablado, de este club que hace 2 años celebró el Campeonato de España Alevín con muy buen nivel, y club que tiene, como recordamos, 7 pistas duras, 3 pistas cubiertas, que en Galicia hacen buena falta, 3 pistas de asfalto pulido cubiertas y 2 pistas de tierra batida. Vamos aquí, mientras vamos incorporando, que ya teníamos la ayuda de Nico, que nos ayuda con los marcadores. A ver si liamos aquí a
Alguien más se viene aquí, vamos a preparar los micros. Bueno, y como nos gusta aquí incorporar a gente del club y gente que comente los partidos, pues en este caso acaba de aparecer por aquí Toño Tobío. Hola, buenos días. Que además Toño, que también tiene aquí a su chaval jugando también. Cuéntanos así un poquillo, Toño, estas semanas, ¿cómo? Vamos a comentar un poco, porque nos están siguiendo en Facebook, nos están siguiendo en sitios. Vamos a hablar así un poquito alto. Sí. ¿Y cómo vas viendo el torneo estas semanas? También los ambientes que se generan aquí. ¿Qué piensas un poco de los torneos? De cómo son para los clubes y este tipo de torneos, cómo les vienen a los clubes. Pues los torneos son muy importantes siempre para promocionar el tenis, para promocionar el club. Todo lo que sea hacer deporte siempre está bien. Y ese tipo de torneos son fundamentales para los clubes. Es muy bueno. Darse a conocer, involucrar a los chavales. Está muy bien, la verdad que muy bien organizados también. Y bueno, estos días están siendo muy bonitos, sobre todo cuando hay suerte y el tiempo acompaña, se hace muy bonito todo. Y vamos, la verdad que está muy bien. Muy buena iniciativa siempre. La verdad que muy bien. Bueno, mientras vamos viendo aquí el partido, la verdad es que, fíjate, para los que nos estéis viendo ahora, si veis alguna interferencia o alguna historia, a veces como emitimos en directo con las conexiones de internet, ahora tenía el móvil al lado, espero que no haya disturbiado mucho a nadie, pero claro, queremos seguir vuestros comentarios en directo y a veces pues nos mete alguna interferencia, claro. Bueno, pues nada, tenemos aquí eso, a Toño que nos comentaba que los torneos estos vienen evidentemente muy bien, tanto a los clubes, aquí como comentábamos estábamos disputando hace 2 años el Campeonato de España Alevín y este tipo de categorías, ¿no? Que son la antesala también, es un proceso también de formación, ¿no? De los deportistas, ya no solo por la competición, sino también en formación, ¿no, Toño? Sí, es que es importantísimo aprender, ese tipo de torneos se enseña muy bien a competir, que a jugar, a pelotear, bueno, pues una cosa ya más de lo que es la clase, con un amigo, con tu papá, puedes pelotear, pero a competir se aprende compitiendo, a jugar es importante, la competición sobre todo para ir preparando a los chavales para estas situaciones, que no son fáciles de gestionar en una pista, la competición es muy diferente a jugar un partidito, entonces la competición siempre es buena, este tipo de torneos pues van formando a los chavales también en este aspecto, que es muy importante. Fíjate ahora como aquí Lara, empezaba Lara siendo más defensiva y mira ahora como con un 5-0, 40 nada, primera bola o segunda que sube a la red, fíjate que madre mía, que acaba de cambiar el juego, está cambiando muy bien las alturas, es tremendo, ¿no? Que un chaval también de estas edades... Claro, que adapten el juego a las circunstancias, claro que sí. Y a eso se aprende compitiendo precisamente, a saber gestionar esos momentos y tomar decisiones es importante ya, sobre todo que empiecen a esta edad, es importante. Mira, y qué buen winner, tú fíjate, cómo Lara, que parecía que iba a jugar menos agresivo, de repente bimba y en 2 pelotazos tiene el control total de lo que está haciendo, ¿no? La veíamos como en el primer set estaba presionando el revés, levantándole en alturas y bajando, ahora hizo 2 winners incluso profundos, o sea, está jugando muy inteligente, ¿no? Sí, es muy importante, precisamente eso es lo que se trata, de saber tomar decisiones y eso, bueno, pues peloteando pues sí, te atreves, no estás pues eso, tan presionado, pero en competición atreverse a hacer eso tiene mucho mérito y eso se aprende pues eso precisamente, con estos torneos, importantísimo, de verdad que sí. Bueno, pues aprovechamos este final del primer set, 6-0, madre mía, bueno, aquí nos enseña nuestro compañero Diego de la realización las instalaciones, ¿no? de este mercantil que bueno, pues dicho sea de paso, pues además de tratarnos, faltaría más porque somos de la casa también, Toño, cómo
¿Cómo es este mercantil? ¿Es un club familiar, no? También Pues es un club muy social. sí, hay muy buen ambiente como se puede ver siempre. Pues a ver, ¿qué voy a decir yo? Me encuentro muy a gusto y muy cómodo. Llevo, pues, no sé, viniendo aquí muchos días y bueno, a nivel de familia, a nivel de... En todos los aspectos, vas haciendo amigos, vas socializando. Las instalaciones, pues bueno, a ver, todo es mejorable, pero es de lo mejor que te puedes encontrar. Eso, vamos, tenemos mucha suerte. La verdad que somos muy afortunados, todos que vienen por aquí a jugar nos dicen que tenemos unas instalaciones espectaculares, que no se ven por aquí. Y bueno, pues hay que disfrutarlas. Muchas veces cuando vemos estos torneos nos olvidamos de la parte de la formación también, ¿no? Porque este club es un club con una escuela muy grande y qué importante es, ¿no? Porque cuando salen, como dicen, cuando salen cracks es que tiene que haber algo detrás, una escuela, no solo aquí, sino en toda Galicia, ¿no? Y tenemos la suerte de tener unos profesores muy válidos, muy competentes, que no solo enseñan a jugar, sino a comportarse en una pista, que es fundamental, se enseñan valores, que es importantísimo. Y bueno, pues en eso estamos todos también, intentando ayudar en lo que se puede. Bueno, pues vamos a seguir viendo este partido que algo va a tener que cambiar Aranay, porque el primer set fue muy rápido, 6-0, y algo va a tener que hacer, que como comentábamos, Aranay estaba siendo más agresiva. ¿Qué opinas tú, Toño? Se ve un poquito nerviosa. Igual la diferencia en tenis no es tanta como el resultado indica, pero igual, bueno, pues sí hay detalles, pequeñitos detalles que están marcando demasiadas diferencias, pero no tenísticas, quizás no sea tanto como refleja el marcador. Lo que pasa es que, claro, esos pequeños detalles te van yendo los puntos y tras los puntos se van los juegos y es cierto, cambia algo, o se le va a ir el partido, vamos, y nada ya. Es muy difícil levantar esto. Mientras vemos cómo parece que no está siendo capaz de reponerse Aranay, ¿no? Se ve un poco fuera del partido ya, con un primer set así tan poco disputado, pues no se ve motivada quizás, ¿sabes? Una de las cosas más difíciles, las tenemos comentado en otros torneos en los que hacemos streaming, es pues ser capaz también de quitar de nuestra cabeza el tenis profesional, ¿no? Porque estos son edades de formación, incluso en juniors que tenemos visto ITFs, y ese puntito de la decisión del qué saber hacer, del cómo reponerse de un partido, estamos muy acostumbrados todos a ver a Nadal, pero no es todo así, ¿no? O sea, hay muchas veces que el tenis es mental totalmente, y es difícil, ¿verdad, Toño? Nadal solo hay uno, eso. La cabeza de Nadal, bueno, conocido por toda su mentalidad, eso, bueno, ya no llegando a esos extremos, ya a estos niveles, ya intentar que no te entren en la cabeza los pensamientos que no tienes que tener, no es fácil, está muy presionada, ¿te das cuenta? Fíjate, además de que Esquelara está totalmente jugando con cambios de ritmo todo el rato, o sea, me parece que está jugando inteligentísimo. Es un tipo de juego que a mí me gusta mucho. También el de los cambios de ritmo, ¿no? Porque muchas veces no te tienes que fijar solamente en lo que haces tú, sino en lo que hace el contrario. Fíjate muy ahí. Muy buena. Fíjate ahí muy ya. Buena pelota, muy bien. Sacó el puño ya ahí. Sí. Y que el sol, que muchas veces nos encanta que salga el sol, pero nos dificulta también el visionado de las pantallas. Está haciendo aquí Nico un trabajo tremendo. Ahora tuvo un poquito más de paciencia también, ¿no? Sí.
Pues hay dudas con el marcador, que es 30-15, ¿verdad? Para Lara, parece ser. Recordamos que si en algún momento nos confundimos, no pasa nada, que esto es 100% editable. Tenemos aquí a nuestro super equipo, formado siempre acompañados por gente del club, de los clubs donde vamos. Fíjate qué bola alta, qué buena. Sí, sí, ahora están cambiando un poquito. Buena bola. Para tomar iniciativa otra vez en el punto. Es que siempre lleva desplace ahora paralelo. Muy buena. Jugado, muy bien jugado. Tú fíjate el tema de las alturas, ¿no? La saca de la pista Lara a Aranay con una bola alta profunda, luego abre un ángulo, una vez está fuera, sin demasiada velocidad de bola, es capaz también de tirar el paralelo. Está siendo muy lista, y Aranay de todos modos ahora sí que la vemos intentando reponerse, intentando cambiar el juego. Antes estaba siendo mucho más agresiva y a ver, lo que pasa es que es verdad que Lara está cómoda en este juego, entonces vamos a ver cómo sigue el partido. Muy bien también. Sí. Se va a poner, parece que con 2-0, si no me equivoco, aunque aquí nuestro compi Nico, que es un águila, seguro que nos lo va a poner, nos hace salir de dudas. Se ve Lara mucho más confiada y mucho más agresiva. Toño, lo poco así que podemos saber nosotros, ¿no? Pero ¿qué diferencia ves también en las diferentes edades? ¿Dónde ves también? Tu chaval es alevín, ¿verdad? Sí. Pues en edad alevín, ahora como infantil también, ¿qué diferencias ves? ¿O dónde crees tú que está la diferencia entre unas edades y otras? ¿O qué crees que es más importante? Evidentemente yo creo que es divertirse hasta estas hasta edades, junior, ¿no? Lo más importante debería ser, pues eso, divertirse, aprender a competir, aprender a jugar, valores, formarse, eso es lo más importante de estas edades. Y a competir, pues sí, a partir de los infantiles tienen que empezar a sentir eso, la competición de otra manera. Pero por ahora lo importante es la formación, el disfrutar el deporte y aprender también, que nunca se deja de aprender, pero bueno. Pero estas edades sí, pues a mí empezó hace poquito a jugar y ya, bueno, está muy motivado, le gusta mucho. Y nosotros aquí, a todos los niveles, tanto padres como entrenadores, hacen siempre hincapié en esta edad, sobre todo en divertirse y formarse en todos los aspectos. Y aprender a competir ya, para eso hacen estos torneos, como decíamos antes. Qué envidia da, ¿no? Cuando vemos la técnica ya lo hablamos muchas veces, de qué estas edades. Qué importante es aprender de joven, porque la parte técnica luego la retienes, pero es más difícil, ¿no? Cuando eres más veterano, pues... Sí, la coordinación es totalmente diferente y es importantísimo aprender estas edades. Pero es tan importante aprender a jugar al tenis como aprender a comportarse en toda la pista y aprender a competir. Después va mucho en el carácter de los chicos ya también. Sí, ya vemos muchas veces pues gente que lo desarrolla de una manera, ¿no? Sí. Incluso hay algunos que en estas edades pues son más complicados, pero luego sin embargo hay un cambio de chip y eso lo transforman también en motivación y en competición, ¿no? Porque es otra forma de canalizar, ¿no? Cuando un chaval es competitivo y hasta en pista no se comporta demasiado bien, pues luego también lo puedes canalizar hacia la competición, claro, ¿no? Claro. Hay que saber competir, hay que saber jugar y hay que saber competir. Son cosas diferentes. Y bueno, puede ser tan importante una cosa como la otra. La técnica es muy importante, la mentalidad es súper importante y a veces no gana el que técnicamente es superior, sino el que sabe afrontar el partido, el que sabe jugarlo, el que sabe tomar decisiones. Y en estas edades se empieza a dar cuenta uno ya de cómo son esas cosas. Bueno, mientras vemos que aquí nos seguís en las diferentes redes, os animamos también a que pues comentéis, animéis. Seguramente haya aquí algún seguidor de Aranay en Vigo o Lara en Ourense, que ya nos preguntó algún padre estas cosas de la tecnología, ¿no? De poder mandar los enlaces en estas categorías y que seguro que hay algún familiar que le está viendo
a Aranay, que ahora necesita un poco más de ánimo que Lara. Sí, bastante más de más. Un poco de suerte tuvo, no le favoreciendo ni la suerte a Aranay. Aquí sí que igual, pues dependiendo de cómo esté formado o formada la persona, pues es capaz de reponerse de una de esas. Muchas veces estás pensando en la bola que te pegó en la red, en la bola que no, Sí. y es un factor más, ¿no? Claro, y cuando las cosas, el resultado no te favorece, aún encima la suerte tampoco, pues más difícil va a ser. Pero bueno, a ver cómo la afronta, a ver si mentalmente está preparada, pero no, le está costando mucho. Mientras recordamos que se está disputando la otra semifinal, que no podemos verla en directo, pero que se está disputando en la pista de al lado. Seguramente pues alguna persona de la federación que nos esté viendo, alguna persona del club nos pueda comentar cómo van, mientras aquí nos dan pues una panorámica también en la que vemos el partido de al lado. Y vamos a seguir con este partido, recordamos, entre Aranay Martínez, para los que acabéis de llegar, y Lara Amoeiro, semifinales del campeonato infantil de tenis gallego. Muy bueno el punto. Vemos ahora que este juego se está complicando, ¿no, Toño? Pues sí, parece que sí, que cambió un poquito ahora mismo la iniciativa, pero no le va a resultar fácil levantar el partido. No. Qué bien estuvo ahí, el público aplaude también porque da esa sensación de que Lara pues está haciendo lo que, por lo menos lo que ella quiere, ¿no? O sea, que tiene un control total de las decisiones. Puede fallar alguna bola, pero en la siguiente lo soluciona y tiene más control de su propio juego, ¿no? Ahí atacó bien Aranay. Tenemos aquí el sol y la claridad también acompañándonos. Que yo creo que bueno, pues aunque nos está costando un poquito ver el partido por las pantallas, desde luego, como en todo esto, es la primera semifinal que transmitimos en este campeonato gallego infantil, que por la tarde recordad que nos podéis seguir también, en este caso también con el chat habilitado en directo en el YouTube, la masculina. Es ventaja para Lara ahora mismo. Una doble falta. Doble falta de Aranay, que fíjate tú, Toño, que en el primer juego con ventaja para ponerse 1-0, tú mira qué importante es, Aranay tuvo una doble falta para ponerse con ventaja, o sea, para ponerse 1-0, y mira a partir de ahí, ¿no? Pero fíjate, una bola que podía haber resuelto el punto y no hay manera, no es capaz
no es capaz, le cuesta mucho. Es una bola fácil, en teoría, fácil, parece fácil. A veces fallamos esas que parecen tan fáciles, pero bueno. Incluso ahí que trataba de darle de semivolea de revés, que tampoco Sí, es un golpe natural, ¿no? Y pero, también tenía muchas opciones, ¿no? sí, podía dejar la bola, esperar, pero no, o sea, se le ve un poquito apurada y no lo hizo bien, cuando sabe hacerlo, pero bueno, no fue capaz. Se está yendo el partido sin detalles, en bolas que bueno, que podía aprovechar de otra manera seguramente. Pero se están yendo los puntos uno tras de otro y así se van los juegos y así se van los partidos. Vemos ahí en la pista 6 del Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra, en la otra semifinal, que nos enteraremos luego del resultado, ya que la finalista que salga de esta se enfrentará a la de la pista de al lado. Muy buen ambiente de tenis hoy en el Mercantil, que sábado por la mañana pues también vemos las pistas ahí ocupadas. El club siempre favorece la entrada de estos torneos al club, ¿no? Que Sí, sí, hay que recordar que es entrada libre, que puede venir quien quiera y es muy bonito también verlos en directo. Y el tiempo ayuda mucho esta mañana, la verdad está siendo muy bueno para el tenis, no hace sol, así que molesta en exceso, la temperatura es estupenda, no hay viento. Una mañana muy buena para estar el partido. Vemos ya 3-0 y 6-0, todo ello a favor del Lara Amoeiro. Fíjate que comentábamos que bueno, que además de todo, pues hoy las clases se están dando en las pistas del pabellón. Tenían dudas de si este torneo se iba a jugar en pabellón o se iba a jugar en pista dura. Nos comentaban los de la Federación Gallega que el torneo está en pista dura y que por ello se tiene que jugar en pista dura si hay la mínima posibilidad, ¿no? Que hay muchas veces que nosotros preguntamos dónde se va a jugar para hacer las emisiones y hay veces que hay que esperar hasta el final para saber dónde juegas, ¿no? Complicado también para un chaval, porque tú también nos lo puedes decir, Toño, que qué diferente es esta pista, por ejemplo, la pista dura del pabellón del Mercantil, por ejemplo. Sí, son superficies bastante diferentes, el bote en una superficie o en otra influye muchísimo, la velocidad de la pelota es muy diferente. Y bueno, pues estos chicos tienen que intentar adaptarse a lo que sea, claro. Es más fácil para ellos, seguro, claro, que para otras edades. Seguro que sí, vamos a estar seguros. Es verdad que, por ejemplo, aquí a Lara, este tipo de pista que conocemos, ¿no? Los que la disfrutamos también, es una pista donde los peloteos son un poco más largos, donde la bola no anda. Claro, la velocidad de la bola es mucho menor y el bote, pues bueno, pues también es más lento, más alto, pero lento y favorece pues llegar con más facilidad. Si el juego es menos agresivo también, la bola puedes llegar a todas las bolas en esta, sí. si vas bien de piernas. Esta se le queda de nuevo y ya van bastantes bolas que se le quedan. Es verdad que vimos probablemente más bolas que se le quedaran en la red, incluso que bolas de fondo, lo cual cuando intentó cambiar un poquito el juego Aranay había peloteos más largos, pero se los llevaba Lara. Sí, efectivamente, pero Lara es más agresiva en el golpeo, se le ve otra intención. Aranay intenta a veces aguantar el punto, pero la agresividad de Lara, perdón, suele acabar, como podemos ver, siempre intenta dominar el punto. Fíjate ahí que bien levantó. Sí, recupera el centro, otra vez le da tiempo, pero ya vuelve otra vez a golpear con intención. Raro, ¿ves? Es raro que se le quedara, no estábamos acostumbrados, pero fíjate cómo juega con el cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho el tipo de jugador que pues eso, que es capaz de atacar cuando tiene que atacar, defender. Ahora, por ejemplo, se echó para atrás con el cuerpo, pero también para darle pues un poquito de peso diferente, ¿no? A cuando te echas encima de la bola. Y ella pues a lo mejor está teniendo un poquito más de recursos, sobre todo. Lara. Se ve más confiada, básicamente, lo que se le ve es una mentalidad diferente, se ve como que confía más en sus posibilidades, le está yendo todo bien y entonces también ayuda, una cosa lleva a la otra. Así decíamos que no iba ninguna de fondo, fue una de fondo. Pero
ventaja para Lara para ponerse 4-0 en el segundo. Buen saque. Y ahora cortita. Y muy bien, de nuevo. 4-0. Y así decimos que este partido pues está siendo, pues de momento, porque en el tenis nunca se sabe, ya lo vimos en anteriores torneos que hay sorpresas, pero está siendo contundente. Pero vemos también que además en la pista de al lado acabó la otra semifinal que se estaba disputando. O sea que digamos que ya tenemos una de las finalistas de este campeonato gallego infantil que se enfrentará a la que salga de esta pista 7. Este partido entre Aranay y Lara Amoedo, que se le acaba de ir esta bola de nuevo. Y fuera otra vez. está intentando buscar soluciones, arriesgando ya mucho en los golpes y a ver, pero no lo tiene fácil. Parece que ya Sí, se le está, ve, que no sí. sabe qué hacer, no tuvo ahí un intento al principio del primer set, del segundo set de cambiar su juego, pero tampoco le estaba funcionando y bueno, es difícil, ¿no? Es difícil reponerse con ya no solo Ahora por el sí, resultado, claro. sino por todo el tema de que no funcione ninguna de tus herramientas, ¿no? Porque especialmente cuando ya eres más veterano, ya dices, tienes estas herramientas, pero ellos aún tienen varias, ¿no? Ahí se le quedó. Sí, lo intentó romper el ritmo. Después un intercambio reveses cruzados bastante bonito. Fíjate qué buen revés cruzado alto Sí, tiene, porque Lara la coge muy arriba, es capaz de coger ese revés muy arriba, Sí. y que ese revés cruzado ahí donde la tiró es difícil, ¿no? Porque recuperas iniciativa, aunque la bola no sea para recuperar iniciativa, la recuperas con un golpe, o sea, muy interesante ese revés de ella. Bueno, Fíjate que pequeños cambios, ¿no? O sea, ahora fíjate como en el peloteo más largo, Aranay ya empieza a ver que hay posibilidad de ganar puntos, porque muchas veces es como decir, no puedo ganar ni un punto, pues hay que ganar uno tras de otro. Aranay está empezando a ver que se pueden ganar puntos, y ojo, porque tiene el saque Aranay ahora, y si gana su saque y rompe el siguiente, ya estamos hablando de otro partido. un poco pronto quizás para Quizá, dar otro partido, quizás sí, aún, bueno, pero bueno, aquí el juego a juego. Yo Le soy puede- mucho le de puede decir, ayudar, soy mucho de le decir puede lo que va a ayudar, pasar, pero sí. no suelo acertar, ¿eh? No, acierto a veces, acierto a veces. Bueno, yo lo veo demasiado. Optimista, ¿no? Sí. Sí, porque se está viendo que lo intenta, pero se ve a Lara mucho más metida en el partido. Y con un resultado así tan a favor. Hablamos de ver el partido, pero ahora nos está atacando aquí el sol y poco vemos. Más bien intuimos. Intento. Vamos a intentar aquí apañar unas cosillas mientras aquí Toño nos echa un cable que nos vino aquí a comentar, y ahora también pues nos ayuda con las sombrillas. Uy, qué buen globo ahí, parece que ese globo entró. No había subido mal, pero le respondió con
le respondió con una buena defensa. Tiene mérito aquí nuestro amigo Nico Outón, que está al marcador, que también está fijándose en el partido. A falta de árbitro, que en este caso, pues en estas categorías, pues semifinales no hay árbitro. También es un proceso para ellas, para autoarbitrarse, ¿no? Y ser, ahora hablaremos también con Toño de esto. Y vamos a ver qué pasa en este punto. Ahí no sabemos si esa bola... Vamos a ver qué nos cuenta el marcador. Y Dios de nuevo. Pero mira, el juego está dando que hablar, ¿eh? Sobre lo que comentaba Pablo en cuanto a la autogestión de los niños, sobre el resultado es muy importante, que aprendan también a ser nobles, que es una cosa que insiste mucho en todos los aspectos, que traten de ser, pues eso, muy sinceros, que nunca se roben bolas, es la forma de decirlo. Que no vale la pena ganar el punto de cualquier manera, que tienen que ser, sobre todo deportistas, y se hace mucho hincapié en ese aspecto. Tienen que aprender a saber ganar los partidos. Incluso sin ayuda, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas veces se tiende a... Tienes a tus padres al lado, Sí, el padre también correcto. tiene un poco que evitar, niños, ¿no? Los niños a veces miran a nosotros preguntándonos, ¿no? Tenéis que gestionarlo vosotros, le decimos a veces ya con la mirada, es cosa vuestra, ponernos de acuerdo. Y muchas veces, pues eso, deciden repetir el punto, se dan dos servicios y no pasa nada. Muy pocas veces se ven malos ejemplos, la verdad, que no suelen ver por las pistas. Es probablemente uno de los mayores valores del tenis, los que jugamos a él de pequeños también, esa autogestión, esa forma de respeto al contrario es Exacto. Muy importante, porque al final te hace madurar, te hace tener que enfrentarte a situaciones en pista que antes de tiempo, ¿no? De lo que te corresponde muchas veces por edad. Exacto. Y sin duda, pues a nivel de formación es algo de lo más importante que hay. Exacto, es una cosa que se insiste mucho. Tienen que respetar el deporte, a sí mismos, a sus contrarios, a todos. Hay que fomentar sobre todo ese tipo de valores que son importantísimos y hay que empezar en estas edades. Y esos ejemplos, esos pues, malos comportamientos que ves golpeando raquetas, no, esos hay que evitarlos siempre, siempre. Ya lo hablamos en otros torneos, de que la tendencia tiene que seguir yendo hacia ahí, por mucho que... Sí, sobre todo pues que ahora mismo la mediación de la televisión también, pues con jugadores como Kyrgios, ¿no? Que no son esos los valores, pero que bueno, que lo que hablábamos, ¿no? Es algo que está ahí y es un proceso de formación y hay que insistir. También se pueden corregir esas actitudes, se pueden... canalizar, ¿no? Lo que hablamos. Sí, bueno... Todos recordamos el caso de Federer, sin ir más lejos, que ahora mismo es ejemplo en todos los aspectos, pero que tuvo unos comienzos bastante problemáticos. También, pues eso, mucha gente lo desconoce, pero sí, golpeaba raquetas, las rompía y daba... No era un buen ejemplo, y fíjate cómo supo madurar, cómo supo corregirse, y ahora es, bueno, un auténtico caballero en las pistas. O sea, es posible, y no solo en edades de formación. Es importante, exactamente. Bueno, sí, Federer era un chico un jovenzuelo, vamos, ya tenía sus 15 añitos y no lo hacía bien, y lo reconoce a día de hoy que se comportaba de una forma no muy correcta, que ahora se avergüenza viendo esas imágenes incluso, te he dicho, y supo corregirse, que es importante. Una generación de tenis que enseñó muchas cosas, generación y siguen enseñando. Sí. Y que bueno, pues que es un buen reflejo también para estas edades. Recordamos que además, no solo aquí, el tenis gallego, pues que en edades de alevín a cadete, incluso junior, que se está disputando también el campeonato gallego en el Club de Tenis Pontevedra, y que tiene muchos chavales, que el tenis que siempre lo dan un poco por muerto y que en realidad pues sigue estando ahí como deporte muy útil en la formación. Es un deporte que hay que ver a niños con 10 años y con menos incluso, ellos solos en una pista tratando de gestionar pues esa presión, la presión que tienen por hacer las cosas y cómo tratan de solucionar sus propios problemas.
El tenis es un deporte que ayuda mucho en ese aspecto, porque estás tú solo. Un equipo de fútbol, por ejemplo, baloncesto, pues el equipo, el entorno, pues te ayuda un poquito a llevarlo mejor. Pero en el tenis no, estás tú y tienes que enfrentarte tú a esas situaciones. Y en ese aspecto, a nivel formativo, ayuda mucho a gestionar esa presión, esa frustración muchas veces. Y tienes que hacerlo contigo mismo, nadie te va a ayudar en una pista de tenis. Ese aspecto es muy importante. A nivel formativo. Pues mira, nos ponemos 30 iguales. Aquí, aunque tenía el saque Lara, Sí. cogió ventaja Aranay. A ver si cierra el partido, porque es importantísimo también saber afrontarlo, aunque bueno, no va a tener dificultades, ya verás. Aunque Uy. ahora, sí, aunque ahora hizo una doble falta. De las situaciones de presiones sí, de las que sí. hablamos, que a veces es más difícil ganar que perder, ¿eh? Sí, sí. Hay que saber ganar. No es fácil cerrar un partido, lo vemos en todos los niveles, en todos los aspectos, no es fácil. Hace un saque para asegurar, para no hacer otra doble falta. Pero fíjate cómo ahora está intentando, ahora vuelve otra vez a ser agresiva. Sí que estaba asegurando con un pelín Sí, así como... sigo diciendo, bueno, último juego, vamos a terminar, Pero mira, igualmente sí, él tiene una sí. bola más. Tiene una bola más que... Esa se le fue, parece, ¿no? Aranay. Tiene una bola más que Aranay. Está... Y como lo sabe, pues igual estaba intentando asegurar, cuando en realidad ahí sí que, tal y como está el partido, podía Sí. jugársela. Parece que quiere acabar pronto ya. Y ahí falló la primera de las bolas de partido que tenía. Ah, no. Ahí era Jus, perdón, fallo mío. Es que aquí no. Pues ventaja Aranay. Creo que está pensando que ahora puede remontar. Está difícil, pero... Sí, bueno, por decirlo de alguna manera. Aquí intentó acortar. Intentó acortar, Sí, pero no acortó pero lo no, suficiente. fíjate. Y en ese cambio de ritmo Cuidado no... con la sombrilla. Tenemos aquí... Pues mira, yo no voy a decir que ya vi de todo en el tenis, pero vi mucho. Nos gustaría ver un poco más de partido, pero bueno. Y hay que empezar por uno, ¿no? Hay que empezar siempre... Cuando estás en estas circunstancias de partido tienes que pensar... Un poco tarde quizás Juego a juego. para hacer un juego. Un poco tarde. Un Pero poco suele tarde. llegar ahí, ¿eh? Suele llegar ahí. Hay situaciones del tenis muy clásicas, como ir 5-0 o 4-0 y ponerte 5-4 y luego 5-5. O sea, hay muchas clásicas que yo creo que corresponden todas a la cabeza, ¿eh? Sí, el tenis todos sabemos que es un deporte muy mental, está en la cabeza, porque se está viendo que la diferencia en tenística no es tanta como para el resultado que estamos viendo. De todas formas, es demasiado tarde para intentar una reacción. Vuelan a las bolas altas para asegurar el punto. Pero Ahora... sí, pero Lara siempre va a entrar, en un momento dado va a cambiar el ritmo, va a ser más agresiva siempre. Pues sí, parece que tiene lo que hablamos antes, ¿no? Esa bola más. Aprovechamos también, no creo que haya mucha gente que acabe de llegar, pero que esta es la semifinal femenina y vamos a ver por la tarde también en directo desde los mismos canales la masculina y mañana las finales también. Esa bola se le fue por poquito, pero se le fue parece que ancha, ¿verdad? Sí, se fue un poquito, sí. Muy poco, pero se fue.
Ahí también le presionó al revés con esa bola profunda, que ya vimos varias de ellas, parece que la tiene muy controlada. Sí, a veces parece que Lara está en apuros, pero de repente cambia la velocidad y cambia las tornas. Ya vuelve hasta la defensiva Aranay y acaba perdiendo el punto. Este punto parecía que lo estaba dominando Aranay, estaba siendo como más agresiva y de repente un cambio de ritmo, un cambio de velocidad. Es típico partido que parece que tienes que hacerlo todo bien, ¿no? Tienes un rival que lo está haciendo, que sabes que puedes, pero que como no lo hagas todo bien en ese partido, no lo vas a ganar. Que hace Lara, que cambia las velocidades y las alturas con mucha frecuencia. Cuando ve que tiene que hacerlo, cuando ya considera que es importante, pues incluso hace una dejada, una bola más rápida, una más lenta. Y jugar me parece más plano, más constante, no tiene esa variación de golpes, ese repertorio. Y ahora está funcionando muy bien. Combina a veces bolas más profundas con otras más rápidas. Qué justita ahí. Y ahí lo hizo muy bien, ¿ves? Lleva intentando esa bola un montón de veces. También la anterior, justa ahí, que se entra. Seguro que una vez acabe el partido, porque esto nos ocurre a todos, pero es un partido y dices tú, si volviese a jugar, lo jugaría de otra forma. Siempre. Y sabrías cómo encontrar soluciones. Seguro que cuando acabe este partido, que me parece que va a ganar Lara, Ana iba a decir, si lo pudiese volver a jugar, sería totalmente diferente. Pues mira, Aranay va a tener, sea como sea, la posibilidad de verlo casi al acabar, porque aquí estamos en directo. Y esta es una primera bola de partido, ¿no? Parece para Lara. Y con el resto, además. Aranay, que no renunció ni a atacar ni en la última bola. Ni tenía que defender. Y bueno, pues Lara que se lleva este partido. Con demasiada facilidad quizás, demasiado marcador que no refleja la diferencia entre una y otra seguramente, pero bueno. Partido muy bueno, no obstante, de Lara que supo hacerlo pues prácticamente todo bien, apenas tuvo 3 o 4 errores, no vamos a decir no forzados porque serían más, pero que supo aprovechar esta consistencia también de juego de fondo de pista, alternando esa bola corta que veíamos también no solo en dejadas, sino también en cambios de ritmo. Sí, de velocidades y alturas, o sea, un juego mucho más variado. Y muy buen resultado, de verdad. Y muy buen resultado, que ya conocemos las finalistas, no sabemos, nadie nos pudo decir el anterior resultado de la pista de al lado, pero sabemos que Lara Moeiro va a ser una de las finalistas para las finales que también retransmitiremos mañana por la tarde. A partir de las 5 o 5 y algo vamos a retransmitir la semifinal masculina, y que animamos también a todos, ¿no? Lo que decía Toño, que no solamente se puede seguir en directo por internet, sino que también aquí, que hace un día estupendo, ¿no, Toño? Sí, tenemos unas instalaciones estupendas, una cafetería para estar aquí un ratito y aparcamiento, vamos, entrada libres, estupendo. Os animamos a que vengáis aquí y que disfrutéis del tenis en directo, que es muy bonito. Bueno, pues desde aquí estábamos, desde el Mercantil de Pontevedra, en el Campeonato Gallego Infantil. Por la tarde, recordad, semifinales, mañana las finales, y nos vemos por la tarde en el Facebook, en el YouTube y en directo, por supuesto.